bueno, tú estás en un lugar allí donde hay un paso hacia Eslovaquia, una de las varias fronteras. Sabemos que está Polonia, está Rumania, también allí está Moldavia, entre otros lugares a los cuales podrían hacer este éxodo los ucranianos y las personas afectadas por la guerra. Pero además hay allí un problema en términos de los tiempos de espera que decía Patricio también hace un rato y que son distintos. En Polonia es muy largo, en Eslovaquia parece ser bastante más corto, pero ¿qué has podido palpar de esas largas esperas en cuanto al trámite que han tenido que estar haciendo? Claro, es que son dos lados de la frontera, ¿no? El lado de la frontera, por este lado de Ucrania con Polonia, parece bastante más colapsado. Eso es al menos lo que cuenta la gente que viene desde allá. Y luego está lo que pasa en el trámite para entrar a Polonia o entrar a Eslovaquia, donde se han hecho más livianos los trámites. Ya no se está pidiendo, por ejemplo, la prueba de vacunación contra el COVID, que sí era un requisito hasta hace poco, ni otro tipo de temas como de seguro médico, etcétera. Se hace más rápido este paso. Y vamos como se abre por un segundo la barrera para que puedan pasar algunas personas que van avanzando entonces, pero es un trámite que es tremendamente largo. Y fíjate que hace pocos minutos ocurrió algo bien simbólico acá. Acá está la bandera de Ucrania, evidentemente a este lado, ¿no? Pero la bandera de Ucrania la izaron junto con la bandera de la Unión Europea. Y eso es claro, es todo un símbolo. De hecho, en el momento en que se hizo eso, la gente se puso a cantar el himno nacional y hubo un momento bastante emocionante. ¿Por qué? Porque sabemos que Ucrania no es parte de la Unión Europea, no es lo que ocurre con los países que son parte de la Unión, que siempre se iza junto a esa bandera. Aquí se ha hecho entonces como un símbolo de que Ucrania quiere ser admitido en la Unión Europea, se considera parte de la familia europea, y recordemos que ayer hubo un discurso también que fue aplaudido de pie en el Parlamento Europeo del presidente, precisamente pidiendo la admisión de Ucrania en ese país. Así que también en ese pequeño hecho simbólico que vimos hace unos minutos y que se mantienen ahí todavía las dos banderas juntas, eso sigue ocurriendo. La Unión Europea comienza precisamente al otro lado. Eslovaquia, para ese lado ya es la Unión Europea, ya es la OTAN, pero en este lado formalmente... Bueno, tenemos ahí una dificultad con la comunicación con Daniel Matamala, quien se encuentra en Ucrania, en ese paso fronterizo. Ya vamos a estar más adelante, Vivi, retomando la comunicación con él, en una jornada además en donde los ataques, la ofensiva rusa no ha cesado. Sí, lamentablemente ya hay una cifra que se ha entregado durísima de al menos 2.000 personas que han fallecido producto de estos 7 días de guerra. Carlos Grech, sería importante entonces hacer una revisión en torno a las ciudades. Estamos hablando de ciudades que son importantes, que fueron atacadas durante las últimas jornadas y volvemos a señalar donde ya están los datos concretos, que no estamos hablando de puntos estratégicos, sino de sectores donde está la población civil. Sí, lamentablemente hemos tenido que hablar de edificios como hospitales, como universidades que han sido afectados especialmente también en las últimas horas. Hasta anoche toda la concentración estaba puesta en el norte, allí cerca de la frontera con Bielorrusia, porque allí precisamente avanzaba este convoy rumbo a la capital, a Kiev, pero hasta ahora eso se ha detenido allí. A las tropas que están, a los tanques que están en este gran convoy militar, les falta en este instante, de acuerdo a lo que indicó Estados Unidos al menos, combustible y alimentos. Y eso ha hecho que se detengan y no haya avances hacia la ciudad de Kiev, al menos de manera terrestre. Pero sí, ya sabíamos, ha habido bombardeos como el de ayer a la torre de televisión. Todo se centraba entonces en las últimas horas en Kharkov. En esa ciudad, Kharkov es la segunda más importante de toda Ucrania y es una ciudad donde predominantemente hablan lengua rusa, pero son ucranianos proeuropeos en su mayoría, y hay una dicotomía en eso. Y en Kharkov los enfrentamientos han dejado hasta ahora en las últimas horas 21 personas muertas. Pero además, lo que más grave ha ocurrido ya conforme avanzó la madrugada es lo que pasa hacia el sur. Y aquí llegamos a una ciudad que se llama Jersón. Es una ciudad pequeña, pero allí se han concentrado los ataques y finalmente Jersón es la primera ciudad de todas estas que estamos viendo acá que ha sido oficialmente tomada por el ejército ruso, que ya es controlada por los rusos de manera oficial, de acuerdo a lo que ellos han informado, y no había ocurrido ni con Kiev, ni con Kharkov, ni Chukuiv, los otros puntos de conflicto. Bueno, acá la importancia además que tiene Jersón, Carlos, lo que tú mencionabas, es una de las primeras ciudades, de las principales ciudades que tendría control sobre ella Rusia. Y además, si bien tú dices que es una ciudad más pequeña, de todas maneras es estratégica por la ubicación que tiene en el mapa. Claro, porque precisamente en esta zona del sur hay una ruta marítima que podría ser aprovechada por Rusia, porque está la provincia de Mariupol, que también ha sido centro de muchos combates, pero aquí está el mar de Azov, donde hay muchísimos
muchísima presencia marítima rusa y se trasladan por el mar, pasan por la anexada península de Crimea, que ya prácticamente tiene dominio ruso, y llegan a esta zona que es el Mar Negro. Aquí podrían llegar a Odessa, que es otra zona de conflicto, y acercarse muchísimo más al resto del territorio europeo por el sur. Por lo tanto, la toma de Jersón toma esa validez, que ahora entonces Rusia podría militarmente sentirse mayoritariamente en control ya del sur, más el temor que sigue habiendo en Kiev. Por eso la imagen que ustedes van a ver ahora en pantalla también relata lo que les estoy mostrando en el mapa. Esta es Jersón, esta pequeña ciudad que tú dices, Pato, pero que tiene hoy día en sus calles ese panorama. Son tanques que pasan cual si fuese una ruta express de autos. Ahora los tanques rusos son los que se han tomado el tránsito completo de diversas calles de esa urbe. Quería agregar que hubo una fotografía que se dio a conocer durante los primeros días que mostraba el metro en Kiev, donde había un montón de personas que estaban refugiadas, haciendo una comparación con lo que ocurría en Londres en plena Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya hay una información oficial y el metro está diciendo que puede llegar a albergar a 100.000 personas. Imagínate que este está siendo uno de los lugares donde efectivamente por la profundidad que tiene hay un cierto resguardo. Y ya hay anuncios oficiales que precisamente le están diciendo a las personas que viven en la capital que esa es una de las zonas seguras, pensando en esta ofensiva rusa que se ha agudizado en las últimas jornadas y que ya, por ejemplo, ha hecho que en el caso de Bielorrusia, que se ha ido comprobando ya la ayuda que está prestando, la Unión Europea también va a comenzar a entregar sanciones a ese país. Ahora, Carlos, con respecto a la estrategia que se estaría adoptando ahora, aparentemente lo que ocurría en un principio habría fracasado ese plan A de Vladimir Putin y ahora este plan, esta estrategia apuntaría a ocupar la zona sur, como lo vemos con Jersón, poder apoderarse de Charkov en la zona este y de esa forma ir llegando a la capital, a Kiev. ¿Qué es lo que ocurre, eso sí, Carlos, con este convoy del que ayer hablábamos? Aparentemente hubo problemas ahí logísticos, quedaron cortos, como se dice en buen chileno, de benzina, de combustible. ¿Qué pasa con eso? Bueno, esa es una de las variables. Otra es que el agotamiento natural de las mismas tropas no son todas rusas, sabemos. Hay tropas bielorrusias enviadas por Lukashenko, hay también un contingente checheno, de acuerdo a lo que se ha indicado. Y en medio de esta naturaleza disímil de los distintos convoys y de los distintos lugares donde se está desarrollando este desplazamiento, hay un cansancio específico muy relevante para lo que está ocurriendo en estas horas. Porque claro, falta el combustible, falta la alimentación, pero además se cortan algunas vías de comunicación con ese propio convoy. ¿Cómo pueden volver a realimentarse y a reabastecerse esas tropas del convoy ruso? Es la gran incógnita en esta que para muchos medios ya le han hablado. No es la guerra entre Rusia y Ucrania necesariamente, sino incluso es la guerra de Vladimir Putin, porque se sabe que él es el que está liderando, pero no se sabe cuál es el próximo paso. Hay mucha incertidumbre en eso, porque es prácticamente él el único en este instante que tiene esa respuesta. Y ahora además... Sí, no, es que está además también en algo que vamos a empezar a revisar pensando en esta ofensiva, cuáles podrían tener las razones detrás de que se ha ido agudizando. Uno, recordemos ayer esta solicitud express que se le hace a la Unión Europea de incorporar a Ucrania, pero además también fue el discurso que es un símil a lo que ocurre acá en la cuenta pública del gobierno de Joe Biden, donde el tema principal fue Ucrania. Sí, el Estado de la Unión es un discurso importantísimo, sino el más importante en Estados Unidos por parte del presidente de la República. Era el primero, además, de Joe Biden con esta naturaleza y además se esperaba entonces esta respuesta enérgica a lo que está ocurriendo en el continente europeo y en la frontera entre Rusia y Ucrania. Allí hubo algunas declaraciones, entre ellas específicamente hablando de una unión contra el dictador Vladimir Putin. Los invito a que revisemos una de esas declaraciones emitidas anoche en Washington. La guerra de Putin de Ucrania fue premeditada y totalmente no provocada. Rechazó esfuerzos diplomáticos repetidos y pensó que el Occidente y la OTAN no iban a responder. Pensó que nos podría dividir en casa, en esta Cámara y en esta nación. Pensó que podía dividirnos en Europa también. Pero Putin se equivocó. Estamos listos, estamos unidos y eso es lo que hacemos. Permanecemos unidos. Y esta noche estoy anunciando que vamos a unir a nuestros aliados, cerrando el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos para aislarlos y agregando más presiones a esa economía rusa.
No tiene idea ni de lo que va a pasar. Ahí está, la última frase es decidora. No tiene idea Vladimir Putin de lo que va a pasar, es lo que le espeta directamente Joe Biden al mandatario ruso después de la invasión a Ucrania. Esas mismas palabras, más las sanciones ya evidentes a la economía rusa, son las que han llevado finalmente hoy a el propio Sergei Lavrov, el canciller ruso, a hablar de que la alternativa a esas sanciones y a las palabras de Joe Biden significan inevitablemente una guerra. Bueno, ahí está entonces la argumentación que se hace por parte de Estados Unidos en torno a cuál es la posición